¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Felicitamos a todos. Estamos en la semana de la Independencia Nacional, 208 años de vida independiente del Paraguay. Bueno, y un referente importante de la historia está con nosotros, de la arquitectura, del urbanismo, un señor que hizo un montón de libros, así que vamos a hablar un poco con él, charlar, y nos va a contar un montón de cosas. Así que yo quiero simplemente saludar y dar la bienvenida al arquitecto Jorge Rubianes. No te molestes, Jorge, sentate. Bueno. Eso no te avisé. Bueno. Quédate ahí. Yo me quedo. Si vos tenés que estar siempre en la poltrona, porque vos sos el que sabés, pues. En el trono. En el trono, vos sos el que sabés. Bueno. Y estamos en esta semana. ¿Qué significa esta semana para los paraguayos? Yo quiero que vos nos recuerdes un montón de cosas, porque... Bueno, pero esa es una pregunta que yo siempre me hago. ¿Qué significa la semana de mayo? ¿Qué significa la independencia del Paraguay? ¿Qué significa que seamos libres, autónomos, independientes? Sí. ¿Lo somos realmente? Esa es una buena pregunta. Es una cuestión que... se tiene que tener muy en cuenta hoy, donde las cosas están tan ligadas, claro, tan interrelacionadas. Porque habías dicho vos que nosotros no nos independizamos de España. España no. Pero sí de la Argentina. De la Argentina todavía. De Buenos Aires. De Buenos Aires. Mejor dicho. ¿Por qué? ¿Por qué lo dijiste? ¿Por qué enfatizás eso? A partir... hubo un largo proceso que nosotros generalmente ignoramos, porque nos atenemos a los textos escolares, que lógicamente no tienen que profundizar demasiado. Tienen que ser textos concretos, reducidos, muy específicos. Sí. Sin embargo, las cosas tienen una connotación distinta. Por ejemplo, a partir de diciembre de 1782 se hizo una reforma, se llama la reforma de las intendencias, una reforma política en toda América que determinó que se dividiera la América en 4 virreinatos: Virreinato de México, Virreinato de la Nueva Colombia, Virreinato del Perú y que abarcaba Santiago de Chile o Chile, y el Virreinato del Río de la Plata, al que nosotros pertenecíamos. Es decir, nosotros a partir de 1782 pasamos a ser parte del Virreinato del Río de la Plata. 1782. Exactamente. Y la capital de ese virreinato era Buenos Aires. Buenos Aires. Por eso cuando nosotros decimos que cuando hubo las invasiones inglesas en 1806 y 1807, decimos que nosotros fuimos a defender a Buenos Aires de las invasiones inglesas. No, nosotros nos fuimos a defender a nuestra capital porque nos comprometía esa invasión, y nosotros teníamos que ir a defender la capital del virreinato, que era Buenos Aires. Entonces, hay muchos componentes de esa clase que ignoramos, y hay cuestiones todavía muy anteriores, como por ejemplo la división de la provincia, cuando Paraguay se convierte en la única provincia española de ultramar sin costas de mar. Es decir, somos mediterráneos a partir de 1718. No, 1617. Sí, ahí creo que nos sacan el mar. El decreto de Carlos III sale en 1617, pero la orden se cumple y se ejecuta en 1618. A partir de ahí Paraguay depende, claro, no ya de la voluntad, sino que de los caprichos de sus vecinos del sur. Deja de tener mar también. Deja de tener mar y no tiene costas de mar. Eso en ese momento no era tan importante, porque éramos todos españoles, o éramos las provincias españolas de ultramar. Pero cuando nos constituimos en estados independientes, ahí ya había una competencia mucho más seria, y no éramos todos aliados, ni propendíamos todos hacia el mismo objetivo, al mismo fin. Esa desigualdad, esa desproporción hizo que se suscitaran los resquemores que finalmente concluyen con la guerra de la Triple Alianza, por ejemplo. Claro. Cosas así que normalmente ignoramos. ¿Por qué la Argentina, o en este caso Buenos Aires, no reconoce la fundación por parte de asuncenos o de paraguayos
en aquel, eso fue en 1536. 3 de febrero de 1536. 36. Sí. ¿Fue? Pero lo que pasa es que esa... 1537 se funda Asunción. Asunción, claro. Sí, no, yo te digo, saliendo de Asunción para fundar Buenos Aires. 1580, por eso. No. ¿Por qué ellos no reconocen los de Buenos Aires? Bueno, hay muchas cosas que se... Hablan de Mendoza siempre. Sí, hablan de Mendoza, pero no hablan de Irala. Claro. El único que hablaba con un criterio histórico mucho más preciso fue Jorge Luis Borges, que siempre se ufanaba de ser descendiente de guaraníes. Sí. Y cuando un día le preguntaron, y ese es un programa de televisión que yo vi, ¿por qué, maestro, usted dice siempre que es descendiente de guaraníes? Y él, como el micrófono le ponían de acá, él miraba así y le decía, y usted no sabe la vida de Irala. Si usted supiera cómo se desarrolló la vida en Asunción en los primeros años, todos nosotros descenderíamos de Irala, todos nosotros. Claro. Y de hecho, si nosotros entramos a una página que se llama el ADN de los argentinos hoy, el 56% de los argentinos provienen de sangre indígena. El 56%. 56. De manera que no es tan propio Tan eso. Sangre italiana o francesa. Tan que llegaron de los barcos, como suelen decir. Claro. Pero que también determina que nosotros los paraguayos, que nunca tuvimos una migración tan importante, nunca tuvimos costa y nunca los que llegaban se adentraban a 1000 kilómetros de la costa para llegar a Asunción, nosotros tendríamos que tener un porcentaje mucho más elevado de sangre indígena. Yo diría como del 90-95% aproximadamente. ¿Tanto, che? Sin descartar, claro, nosotros tenemos... Un 70% por ahí. No, nosotros nunca tuvimos una migración tan numerosa, tan masiva como se tuvo en otros países de América. Solamente para citar la inmigración italiana, que entre 1870, cuando la unificación de Italia, hasta 1920, los primeros coletazos de la Primera Guerra Mundial, vinieron a América 25 millones solo italianos. Sí. No estamos hablando de españoles, no estamos hablando de países balcánicos, no estamos hablando italianos, de árabes. 25 millones. 25 millones en 50 años. Y se radicaron en un gran porcentaje en la Argentina. En la Argentina, en el Brasil, en el Uruguay, en México, Colombia, Venezuela, países costeros. Y llegaban a Paraguay aquellos que ya no tenían tierras o que se habían quedado pobres, y en el Paraguay todavía la tierra era gratuita. Obviamente que la presencia del Estado no garantizaba que esos inmigrantes tuvieran una asistencia como tuvieron en otros países, por ejemplo. Entonces, tenemos que tener en cuenta todos esos detalles para saber lo que somos realmente. Y ahí es donde volvemos a la independencia y lo que significa. La independencia fue una labor titánica de pocos hombres, con muchas carencias, con pocos conocimientos académicos, sin ninguna competencia social por la falta de contacto con el mundo exterior, que hicieron posible que nosotros fuéramos la primera república sudamericana, la primera república en Sudamérica. Nosotros somos la primera república. Pero por ejemplo la Argentina, el Uruguay, inclusive Chile, creo que fueron... se independizaron de España a través de San Martín, por ejemplo, del libertador San Martín, que creo que llegó hasta Perú, por ahí. Correcto, inclusive. Sí. No, hasta Guayaquil. Hizo la conferencia, la conferencia con Bolívar fue en Guayaquil. Y bueno, y los países del norte, incluyendo Colombia, Ecuador, también Venezuela, Bolivia, a través de Bolívar, y Paraguay fue otro tipo de deslindamiento, digamos. Sí, hay que tener en cuenta que en 1808 se produce la invasión napoleónica a la península ibérica. Y le capturan a Carlos V y a su hijo, no sé si Carlos V, pero su hijo Fernando VII. Son capturados y son apresados por Napoleón. Entonces, para evitar eso, João VI de Portugal se viene a América con toda su corte. Dice, nosotros no vamos a ser prisioneros de Napoleón. João VI. Vamos a ir con Carlota Joaquina, la hermana de Fernando VII, vamos a ir a nuestras provincias ultramarinas do Brasil. Y vienen al Brasil. Con toda la corte. Entonces, esa es una
es un detalle que tampoco nosotros tenemos muy en cuenta. De repente tenemos como vecindario, ahí nomás, a una corte imperial que fue una potencia europea de siglos de duración. Claro. De repente los teníamos ahí. Por eso que no nos dimos cuenta. Nosotros somos repúblicas sudamericanas. El Brasil es una impostación imperial en América, tanto como lo fue Estados Unidos, pero con otros caracteres. ¿Y qué pasó con Portugal? ¿Se quedó sin corte, sin rey? ¿Qué pasó? El Portugal fue ocupado por Napoleón y recién se produce por eso una viene guerra. Aquí la corte portuguesa. Viene totalmente aquí esa. Vienen sus jurisconsultos, sus científicos, sus poetas. Se reinstalan aquí. En Brasil. En Brasil. Y entonces eso produce un desequilibrio muy grande. Cuando López, estamos haciendo un vaipú, pero cuando López hablaba del equilibrio del plata, era precisamente ya una anticipación a lo que es el Mercosur hoy. López tuvo esa capacidad visionaria para entender de que las naciones americanas no estaban equilibradas, porque algunas tenían grandes extensiones territoriales, costas de mar y una potente relación comercial con el resto del mundo, y otros países como Paraguay y Uruguay no lo tenían. ¿Y ese tratado de Tordesillas se respetó o no? No, el tratado de Tordesillas que se hace, ¿por qué se hace en la ciudad de Tordesillas, cerca de Sevilla? ¿Por qué se gesta eso? Se gesta eso porque se desata una competencia entre Portugal y España. Entre Portugal y España por ganar los territorios americanos. Y entonces el Papa traza una línea que es protestada por Portugal porque esa línea pasaba por el medio del Océano Atlántico. Y entonces, en ese momento, al este de esa línea Brasil no tenía nada. Y cuando protesta le hacen una quita de la costa este americana y le dan un territorio que pasaba un poco al este de San Pablo, la línea, y todo el resto era Brasil. Pero Brasil, digamos que San Pablo se funda en 1554, Villa del Piratininga de Sao Paulo. Se funda por sacerdotes jesuitas. Pero a partir de ese momento se instalan cerca de San Pablo una serie de contingentes erráticos, náufragos, marinos rebeldes, contrabandistas, un montón de gente sin patria y sin bandera. Sí, y son patria. Los famosos bandeirantes. Bandeirantes. Y esos bandeirantes eran financiados y movilizados por la corte portuguesa para avanzar hacia el oeste de la línea de Tordesillas, y cuando ocupaban territorios, ellos instalaron aquella famosa doctrina que se llamaba uti possidetis, que es la posesión útil, y le decían a los españoles: ¿ustedes qué tienen en América? No, ahí estamos nosotros. Y entonces se reunían y hacían un tratado, y Brasil iba ganando territorios. Se arremangaba el resto. Brasil inaugura la política de las fronteras permanentemente móviles, a tal punto que de Tordesillas empieza a besar las estribaciones andinas y consagra el gran territorio brasileño, que solamente no limita con Ecuador y con Chile, pero limita con el resto de América. El resto de los países. Así nomás. Y va a llegar seguramente alguna vez al Pacífico, Brasil. No sé. Bueno, pero tenemos que retomar... Eso no es historia, es vaticinio. Es vaticinio. Bueno, tenemos que retomar, estamos con el arquitecto Jorge Rubiani, un señor que sabe mucho, conocedor de un montón de cosas, de nuestra propia historia, porque estamos en esta semana y la gente se pregunta, se cuestiona, el Paraguay independiente, ¿somos realmente un país independiente nosotros, Jorge? Yo creo que... Pasaron 208 años, pero... Bueno, significa que tenemos la independencia. Si un gobierno nacional no puede tomar decisiones que importan a sus ciudadanos, no puede tomar decisiones porque carece de un respaldo importante, o si no consulta con determinadas relaciones interregionales, obviamente no tenemos, nadie es absolutamente independiente de lo que sucede en el resto del mundo. Pero yo creo que los países que se originaron en aquel proceso independentista fueron independientes. Paraguay fue independiente, y podemos poner la mano en el fuego, fue independiente a partir del 20 de junio de 1811, cuando se hace el primer Congreso Nacional y se elige la primera junta exclusivamente integrada por paraguayos.
hasta el 1 de marzo de 1870. En esa época fuimos independientes. Y no solamente fuimos independientes, sino que fuimos un país respetado y hasta diría un país admirado. Así. Un país admirado. Y fue seguramente Paraguay el primero en esta región en independizarse, ¿o no? Claro, no fue el primero, porque ahí... Bueno, la Argentina 1810, pero no, recién no después así. de... Lo que pasa es que tampoco esa parte. Lo que pasa es que cuando Napoleón conquista la península ibérica y aprisiona a los reyes de España, tanto al rey como al delfín, que en ese momento todavía no había asumido, por eso le llaman a Fernando VII el deseado, porque tanto tiempo se pretendió que abdicara a su padre para que él fuera el rey, que le llamaban el deseado. Entonces, en ese momento se produce un vacío de poder en América y todo el mundo declara su independencia o declara su independencia para no pertenecer al dominio francés. En ese momento una acusación de francés era casi como una acusación de comunista en tiempos de las dictaduras militares. Entonces, para preservar la identidad española, uno declaraba la independencia para seguir el mandato de Fernando VII y no la de Napoleón I. Entonces se independizan esos países y Buenos Aires se independiza pero jurando lealtad a Fernando VII. Belgrano viene a convencernos para que seamos libres pero jurando lealtad a Fernando VII. Y eso se produce hasta mucho tiempo, hasta el momento del famoso Congreso de Tucumán del 9 de julio de 1816. 16, para constituir las Provincias Unidas de la América del Sur. Y el nombre de Argentina lo tienen recién después de un congreso de 1826. Por lo tanto, por eso, sí. no eran ellos eran Provincias Unidas de la América del Sur. Entonces... Quiere decir que estoy en lo correcto, de que Paraguay fue uno de los primeros en independizarse. Pero claro que sí. Acá esto era un territorio convulsionado y entonces se producen otras formas de conquistar la independencia. De hecho, prácticamente todos los patriotas americanos viven en el exilio, mueren en el exilio, porque eran elaboraciones intelectuales que estaban muy lejos del conocimiento y del sentimiento de los americanos. ¿Qué es eso de ser independientes? Eso le dijeron a los que llevaban los chasques que avisaban de que en Asunción se había conquistado la independencia. Decían, ¿qué es ser independientes? ¿Qué es ser libres? Y los que llevaban los chasques, que eran personas no muy dotadas del conocimiento, le decían, por ejemplo, y ser independientes es que podemos hacer lo que queremos. Los chasques. Chasques era el correo a caballo, claro, que llevaba las cosas y se iban al galope llevando las novedades de la ciudad o de cualquier parte. Bueno, pero Asunción fue madre de ciudades, sí, realmente, sí, ¿o es una fantasía, una leyenda eso? Porque partimos de lo que de la premisa primera. ¿Por qué los de Buenos Aires no respetan esa fundación por parte de los asuncenos, paraguayos que salieron de acá? ¿Por qué? Solamente se fijan en Mendoza, que habrá tenido su capacidad también, por supuesto, pero al fundar un fuerte que después se desapareció, ¿verdad? Se vino abajo. Eso es lo que pasa, que... ¿Por qué se tiene el 2 de septiembre de 1541, 7 años después de fundada Buenos Aires, Buenos Aires es abandonada por José Martínez de Irala. Es abandonada completamente. Y toda la población extranjera, porque no todos eran españoles tampoco, viene a Asunción. Y en ese momento Asunción suma 380 españoles como habitantes. Una cifra insignificante comparando con los 1.800 hombres que trajo Mendoza de España para poblar América del Sur. Entonces, 380 españoles que además no crecen en población, porque al contrario se va reduciendo la población de españoles, pero aumenta la población de criollos o la población de mestizos. Esa es la razón por la que Asunción se mantuvo y dio la posibilidad de que fundara ciudades. Juan de Garay fundó Buenos Aires. Fundó Buenos Aires. La segunda vez, ¿verdad? La segunda fundación. 1580. Y también vino acá a
también constituirse en un referente importante. Claro, porque él viene desde el norte, viene desde el Alto Perú, Sí. Como un adelantado a su adelantado. Viene trayendo animales, vacas, caballos, yeguas y un montón de cosas. Y entonces, en ese momento, también se produce como un despegue de Asunción, y por ese motivo Juan de Garay fue muy importante. Bueno, es interesante. Quiero que me avisen si hay que hacer un break, un corte. Yo estoy muy consustanciado acá con lo que dice el arquitecto en esta entrega interesante, porque hay que... Yo quiero que le casen a esta mosca. Esa mosca. Bueno, hay que hacer también un rebobinaje acerca de nuestras raíces, de dónde estamos proviniendo nosotros, 208 años de independencia, ¿verdad? Y estamos en esta semana... Y hay que recordar un poco también la bandera paraguaya, esos colores, sí. Ser más patriota, tenemos que ser más patriotas todos. Vamos a un break porque me están señalando y después entramos en esto porque es importante tocar un poco esas fibras íntimas para que otra vez la ciudadanía recobre esa vitalidad, porque parece medio adormecida de esos sectores de la ciudadanía. Somos todos compatriotas y estamos acá en nuestro querido Paraguay. Un break y retomamos contacto con el arquitecto Jorge Rubiani. Bueno, y estamos en este programa de hoy viernes, en la Semana de la Independencia, Patria. También a las mujeres, a las madres hay que recordarlas, a las madres y a la patria. ¿Por qué fuimos... El Paraguay fue el primer país independiente? Yo enfatizo eso, pero quiero que nos explique, nos recuerde, ¿sabes por qué? Si analizamos el contexto americano, Haití es el primer país independiente, se independizó en 1805. Ah, sí. Pero como es una rebelión de esclavos, no tuvo, digamos, el charme o el glamour que tuvieron las otras. Ah, sí, 1805. Así es. Pero cuando esos países declaraban su independencia ante el vacío de poder en España, producto de la invasión napoleónica, viene España y recupera todas sus provincias. Y es cuando se produce el avance de Bolívar por el norte y San Martín por el sur, y se van liberando los países, pero ya después de 1816. Bolívar y San Martín. San Martín, en 1816, etcétera, etcétera, hasta 1824, cuando América queda libre de la presencia española en América. 1824. Así es. Entonces, en ese momento también... los países empiezan a constituirse y empiezan a deliberar sobre las formas de gobierno que desean. Hay, por ejemplo, declaraciones muy revolucionarias como la Junta Tuitiva de la Paz de 1810, de 1809, que fue una de las declaraciones de independencia más conceptuosas que se tuvo en América, porque la Junta Tuitiva de la Paz tenían varios mestizos, varios criollos, etcétera, que tenían esa conciencia de la identidad, de la conciencia de ser americano. ¿Y eso fue dónde? Y eso fue en La Paz, en Bolivia, justamente. En el Alto Perú. Y hay otro detalle importante. ¿Era Alto Perú o era ya Bolivia? No, Alto Perú. ¿Hasta cuándo fue Alto Perú? No recuerdo exactamente, pero inmediatamente después de la independencia boliviana, se decide el nombre. Y como la mayoría de los países adoptaron nombres, Venezuela, por ejemplo, era el territorio que había pautado el primer conquistador español que pasó por ahí y vio las casas con palafitos sobre pilotes y dijo, es como voy a llamarla Venezuela, la pequeña Venecia, mi ciudad natal. Venezuela quiere decir pequeña Venecia. Pequeña Venecia. Y Colombia es por Colón, y Ecuador porque la línea del ecuatorial pasaba por Ecuador. Por ahí. Y Perú porque Perú, Chile y Paraguay tienen nombres que representan
antiguas denominaciones que tenían los territorios, aunque en el caso de Paraguay la denominación era específica del territorio. Paraguay y Uruguay. Paraguay no, Uruguay se le designa, Uruguay se crea como la Esto provincia. es muy desordenado, pero... No, está bien, porque es la provincia oriental del Uruguay. Sí. ¿Por qué la provincia oriental? Porque estaba al oriente del río Uruguay. Provincia oriental del Uruguay, y al occidente estaba Buenos Aires. Claro. Entonces la provincia oriental, por eso le decimos a los uruguayos orientales. Sí, claro. Entonces, y Uruguay le dan por el río. Por el río. Y ellos ni siquiera saben muy bien el origen del río, porque el urú era un ave gallinaria muy común en América, que ya extinguida, o probablemente tiene otro nombre ahora. Uruguay quiere decir agua de donde vienen las Pero gallinas. son todos nombres Guaraníes, obviamente. Pero Chile Mucha influencia le tuvo el llamaban guaraní, todo, claro, muchísima. Todo lo que estaba al sur del Perú era el Valle de Chile. Y el Perú, hasta ahora no se sabe si era un ave, fue un cacique, pero no un territorio. Paraguay es el único país de América que tiene el nombre que tenía el territorio antes de la llegada de los europeos. Sí. Paraguay. Nosotros éramos paraguayos ya cuando llegaron los españoles. Y de hecho, los gobernadores que sintieron la importancia de esa entidad patria, como el caso, por ejemplo, de Hernandarias y el caso de nuestro primer historiador Hernando Arias de Saavedra. Y de nuestro historiador, el nieto de Irala, ¿cómo se llamó? Riquelme de Guzmán. Sí. Riquelme de Guzmán, algo por el estilo, no recuerdo. Sí. Lapsus. Entonces, ellos hablaban ya de esa entidad que debemos amor de patria y cosas por el estilo. Ya hablaban de ser paraguayos y ya reconocían esa entidad. Alonso Riquelme de Guzmán. Alonso Riquelme de Guzmán. Y hoy el paraguayo en sí, en general, vos, yo, los que están ahí del otro lado viéndonos, ¿se perdió el patriotismo acá en Paraguay o qué pasa? ¿Se diluyó el patriotismo? ¿Qué nos falta a los paraguayos para retomar esa senda de haber sido el primer país en independizarse, el primer país en esto, en lo otro, respetado, como bien decía? ¿Por qué estamos hoy medio tan alicaídos nosotros? A mí me preguntaron, me hicieron esa pregunta muchas veces. ¿A qué se debe? Y sobre todo cuando la guerra del Chaco, hubo niños hasta de 11 años que se escabulleron en los barcos para ir a pelear al Chaco, ya porque se iban sus hermanos o ya porque tenían la conciencia de que ellos también tenían una obligación. Y creo que se debió fundamentalmente a la gran educación patriótica. En esa época empezamos a revisar los hechos de la guerra de la Triple Alianza y empezamos a entenderlo un poco mejor. Y yo creo que también nos separamos de aquel dilema que nos plantea la derrota de que si éramos lopistas o antilopistas. Exactamente. Y en esa trampa caímos los paraguayos prácticamente hasta hoy y discutimos nimiedades en vez de discutir realmente lo que es esa esencia de la que estás hablando. Vos escribiste un libro, varios, sobre la guerra contra la Triple Alianza, por ejemplo, Sí, uno señor. de tus títulos, ¿verdad? Sí. Después, postales de Asunción de antaño, historia del Paraguay. Y el en fin. que más satisfacciones me dio es verdades y mentiras sobre la guerra de la Triple Alianza, justamente y a ver porque si- tuvo si- ya 8 ediciones y a ver porque si ahí eso- traté de dilucidar esa cuestión. Refrescás un poco algo para nosotros, para Bueno, todos, ahí respecto a ese libro. traté de dilucidar el hecho de que, o sea, hice una recopilación de las acusaciones más comunes contra López y demostré que muchas de las acusaciones que le endilgaban el Endilgaban a origen él. de la guerra no pudieron producirse porque fueron hechos que aparecieron mucho después de iniciada la guerra, por lo tanto no la pudieron haber iniciado. Y los otros detalles, me remito al hecho de que la historia como ciencia tiene que hacer el intento de ser justa y que si le atribuimos a alguien errores o defectos, esos errores y defectos tienen que ser también compartidos por quienes los tengan, no importa que hayan sido los triunfadores.
Y en ese sentido López dio muestras de tener una capacidad mucho mayor que la de sus contendores para entender mucho mejor las cosas, y probablemente lo hiciera porque éramos paraguayos y éramos mediterráneos, y digamos que no estábamos contaminados en cierto modo por esa efervescencia, por ese deseo incontrolado de pertenecer al gran mundo y ser simpáticos a la gran élite mundial de cualquier ideología que surgiera en Europa. Paraguay Mediterráneo de 1617. 18 realmente. Sí, por ahí. Bueno, y López fue importante, pero vamos a ir un poco más atrás. La presencia de Francia. Sí. ¿Qué significó Francia en ese momento para Paraguay y ante, qué sé yo, el avasallamiento de los países vecinos, digamos? Sí, hay un libro muy esclarecedor con relación a Francia y se llama Francia visto y oído por sus contemporáneos. Se debe a la investigación de un historiador paraguayo, abogado, José Antonio Vázquez, que mostraba de cómo las acusaciones de Francia contra Francia se desmantelaban cuando uno empezaba a auscultar los documentos con mayor detenimiento, y demostraba que Francia tuvo como objetivo supremo de su vida la independencia del Paraguay, el enaltecimiento del Paraguay, el respeto hacia el Paraguay. Francia no dejaba que nadie pasara la frontera si no se dirigía a las autoridades del Paraguay con el debido título y con el debido respeto. Sí. Por eso no le deja entrar al enviado de Bolívar, que aparece por Fuerte Olimpo. Con tan poco eso. No le deja entrar al teniente Ruiz, enviado por Bolívar, por solicitando la libertad de Aimé Bonpland en 1820 y tantos. Aimé Bonpland estuvo preso entre 1821, septiembre del 21, hasta 1830. ¿Y qué pasó ahí? ¿Cómo lo rechazan? Le manda el encargado de la frontera, que eran ojos y oídos del rey en toda la frontera del Paraguay, es el que estaba en Fuerte Olimpo, le manda al doctor Francia, y Francia le reprocha: usted ni siquiera le hubiera recibido. No se da cuenta que dice al presidente o al director de la provincia del Paraguay. Ese sopenco no sabe que ya no somos provincia, somos la República del Paraguay. Lo hubiera rechazado ahí mismo. Entonces no le deja entrar. Y lo mismo que al enviado del Imperio Portugués, lo deja 6 meses esperando el salvoconducto en Itapúa. También. Porque tampoco, porque no había cumplido con ciertos requerimientos que se habían planteado desde el inicio. Bueno, pero cuando vino también Artigas acá, que estuvo viviendo 30 años, después no se quiso ir más. Y solicitó solicitó un montón de venias para, digamos, para hablar con el dictador, digamos, con Francia, y nunca obtuvo tal venia, estando él acá. Francia tuvo esa claridad conceptual y sobre todo lo que te dije hace rato, esa competencia social que le hacía adecuado para dirigir un país que todavía no estaba maduro para todas las libertades que se pretendían. Entonces era muy riguroso en ciertas formalidades, porque él lo olvidaba, él estaba obligado por un deber de humanidad a darle asilo a un perseguido. Y no solamente le asiló a Artigas, sino que lo defendió cuando quisieron sacarlo o cuando quisieron negociar su salida a través de un mecanismo no muy decente, digamos. En realidad el primer asilo en toda América fue el de Artigas acá en Paraguay. Probablemente. Sí, confirmado. Entonces, cuando el propio hijo de Artigas vino a querer llevarlo al padre, porque ya estaba entrado en años y no quiso irse. No se quiso ir. Qué notable. Artigas se va recién después de 4 años de muerto. Él muere en 1850 y en 1854 lo llevan. Y lógicamente ahí... Y en 30 años, ¿Artigas habrá dejado descendencia acá? No. ¿Por qué no? Hay polémicas al respecto. 30 años. No, ya Jorge, sé. 30 años. Sí, pero ¿sabes cuántos años tenía Artigas cuando vino? Tenía 51 años. Sí, bueno. Tenía 51 años. Algunos dicen que sí dejó descendencia y otros dicen que no. Son cosas que la investigación histórica nos debe todavía, porque nosotros
no hemos hecho ninguna investigación. Nosotros todavía vivimos con la historiografía que trajo Blas Garay de Europa, la que elaboró Manuel Domínguez, la que elaboró Manuel Gondra, la que elaboró Fulgencio Remoreno, y nuestros historiadores más investigadores como Efraín Cardoso, Julio César Chávez, Alfredo Ramos, etcétera. Pero nos quedamos con esas historias, pero nosotros, por ejemplo, tenemos las ruinas jesuíticas que estaban ahí, no es que las descubrimos, no invertimos ni un solo pico o pala más para ver algo más. Patriotismo, Bueno, patriotismo. patriotismo. Nos falta patriotismo. Bueno, hay un dicho, claro que nos falta. Claro que nos falta. ¿Por qué? El patriotismo no es otra cosa que el sentido de responsabilidad, Justamente. de afecto, de sacrificio que le debemos a la patria en la que vivimos, que nos vio nacer y que invirtió tanto por nosotros. Porque no estamos viviendo solamente este momento a partir de que tenemos la cédula de identidad o nos parieron en alguna parte. Estamos aquí gracias a que miles de compatriotas nuestros en situaciones de mucho mayores carencias se sacrificaron para que nosotros conserváramos la identidad, conserváramos el territorio, conserváramos lo que tenemos, conserváramos la lengua y un montón de cosas. Nos debemos a ellos, nos debemos a los poetas que nos dejaron el afecto a la belleza, a la patria, a un montón de cosas. Y ese tipo de temas no se imponen solamente, se elaboran, se estudian, se engarzan, se imprimen en la mentalidad de la gente, pero fundamentalmente se gesta, además de la buena educación, con funcionarios responsables, probos, respetables y en consecuencia respetados. Bueno, vamos a continuar. Quiero saber algo acerca del guaraní, también la importancia del guaraní, no solamente en Paraguay, ¿verdad? Lo que significa el guaraní para nosotros, sino en toda esta región y en toda América, inclusive hasta Centroamérica, por ahí, ¿verdad? Artigas hablaba guaraní. También. Pedro I hablaba guaraní. Ah, también. San Martín hablaba guaraní y según los historiadores sanmartinianos, hablaba mejor el guaraní que el francés. Bueno, luego de la pausa, Jorge Rubiani haga un libro abierto con nosotros en esta semana muy particular, muy especial de conmemoración de las fechas patrias. Ya regresamos. Bueno, estamos con el arquitecto Jorge Rubiani, urbanista, diseñador, profesor, escritor. ¿Qué de títulos tenemos? No tengo ninguno. Jugador de fútbol del Recoleta también era. Soy arquitecto nomás. No, pero fuiste jugador del Recoleta. Fui jugador de fútbol, tal vez. Del fútbol, de fútbol. Sí, claro. Son esas cosas que te marcan. Hubiera sido un buen jugador de fútbol si no me hubiera roto la rodilla. Y fue mi profesor en la Facultad de Arquitectura. Este señor que está aquí, que lo respeto mucho, lo quiero mucho y de tanto en tanto también lo sigo, por supuesto, así como todos ustedes esta noche acá en NPI. Bueno, el guaraní, el significado de nuestra, de todas esas raíces nuestras, guaraníticas o guaraníes. De ambas formas. De ambas formas. En realidad el guaraní es producto de un error. ¿Por qué? Porque la parcialidad o la nación indígena eran los carios. Y el guaraní era el cario con la indumentaria, con el cario vestido para la guerra le llamaban guaraní. Pero como los cronistas que vinieron con Pedro de Mendoza eran teutones, primero fue Ulrich Schmidl y después fue Hans Staden, entonces muchas cosas tal vez se deformaron desde ese primer momento. Entonces no tuvimos una versión demasiado acabada, porque además el guaraní era una lengua ágrafa, no tenía grafía. Por lo tanto, cuando se lo escribía, cada uno lo escribía de acuerdo al país de donde provenía o la lengua que dominaba. ¿Y por qué lo de cariocas? Lo de cariocas, no sé, pero... Lo de los carios. Puede ser. Sí, lo de los carios. Nunca lo pensé. No. Pero en Brasil hay muchísima nomenclatura guaraní. Eso me lo dijo, justamente. Me lo dijo y bueno, yo recién empecé a... Julia Velilla Naconich, lo de los carios... Por eso lo de carioca, ciudadanos de Río. Por ¿verdad? ejemplo, Chico Buarque de Holanda es Francisco Buarque de Holanda.
También. ¿Por qué Chico? Porque Chico, Chicó, Chicá es la guaranización de Francisco, son los nombres españoles guaranizados, que tenemos muchos en Paraguay. Y lo de Caribe, por ejemplo, Caraíbe es... Caraíbe. Pero es cierto eso. Eso yo creo que no. Yo creo que no, porque si nosotros... Llegaron hasta allá, hasta el Caribe, los guaraníes. Es posible en tiempos anteriores, pero la zona de localización guaranítica es la zona del estado de Mato Grosso, el estado de Paraná del Brasil, desde la zona del Mato Grosso hasta la costa atlántica eran guaraníes. La provincia del Paraguay, por ejemplo, se extendió en un momento, y a raíz de eso la separación de la provincia y la pérdida de la costa de mar se extendió hasta la Patagonia. Sí. Y era por esa circunstancia que Hernando Arias de Saavedra, en 1606, habiendo recorrido extensos territorios para cubrir, para inspeccionar su territorio, pidió al rey que los separaran en dos, que lo dividieran en dos. Y esa nota la hizo casualmente cuando estaba en Buenos Aires. ¿Y qué territorios se conformaron? Y se conformaron en la provincia del Río de la Plata y la provincia del Guairá. Paraguay perdió hasta el nombre en ese momento, cuya capital era Asunción. Guairá era el nombre de la provincia. El nombre de la provincia. Pero señalaste que Paraguay era muy anterior también, el nombre de Paraguay. Claro, el nombre de Paraguay está en todos los mapas. Sí, no, es ya más, sé. La costa de mar que está pegada a toda la costa del Brasil se le llamaba en las cartografías antiguas Mar del Paraguay. Mar del Paraguay. Eso está. Eso es definitivo. Entonces, volvamos al guaraní. Por esa razón, hasta se dice que el che argentino es porque proviene de la gran cantidad de paraguayos que estaban en Buenos Aires desde los tiempos de la colonia, y lógicamente el paraguayo decía Xeren Videcochen, Baeshera, tal cosa, y entonces cuando le llamaba che, vos, porque le decían el che, quedó así. Quedó en el che. Que eso viene de ese che. Y en Montevideo hay un montón de calles con nomenclatura guaraní. San Martín también, forma el regimiento de granaderos a caballo a partir de la batalla de San Lorenzo de 1812, cuando le dice a uno de sus generales, a uno de sus asistentes coroneles, le dice: vaya a la provincia de Misiones y traiga indígenas guaraníes que vivieron en las misiones, porque son de buena talla física, conocen de armas y son muy disciplinados y estoicos. Y el ejército de granaderos a caballo, el regimiento de granaderos, se constituye mayoritariamente con ese tipo de gente. El regimiento tenía solamente 47 hombres cuando San Martín da esa disposición, y se nutre con miles de indígenas guaraníes. Sí. Por esa razón es que, y por la razón que apunté antes, que San Martín hablaba guaraní, necesitaba gente que pudiera hacer una interlocución adecuada con estos indígenas, y quería gente de Paraguay. Por eso el coronel Bogado, el capitán Aguilar y etcétera, estuvieron en las huestes del Libertador. Sí, referentes de la historia nuestra antigua, digamos. Pero los próceres, estamos en esta semana tan gravitante para recordarla, los próceres, el significado de los próceres, ¿realmente tuvieron el peso que dicen yo creo los que libros? Sí. Ellos tuvieron mucha más conciencia. Hay una serie de pautas que nos indican como antecedentes de la revolución, y una de ellas fue la defensa precisamente de Buenos Aires y Montevideo por parte de algunos de ellos, que era la primera vez que soldados paraguayos iban a hacer una intervención de tan vastos alcances y con gente tan capacitada como los ingleses, y que eso les habría dotado de una actitud de mayor confianza en sus propias fuerzas. Eso se repite cuando viene Belgrano, y cuando Belgrano... Dos veces vino Belgrano, ¿verdad? Una sola vez. Pero tiene dos batallas. Pero la dos batalla de Paraguarí, realmente la batalla de... le llaman del Cerro Porteño, era tiene otro nombre hasta hoy, y entonces ahí vencen los paraguayos, y vencen los paraguayos porque Velasco y sus hombres españoles, cuando en el primer ataque
porteños... Que todavía no se fueron, digamos. Claro. Estaban dando vueltas. No, estaban... En el gobierno todavía. Todavía en el gobierno, porque esa batalla fue creo que 11 de febrero o 11 de enero de 1811. Y la otra batalla fue del 9 de marzo de 1811, la de Tacuarí. Entonces, Velasco estaba, pero cuando atacan los bonaerenses, las fuerzas de Belgrano, atacan a las 2:30 de la mañana. Y entonces se produce una dispersión de las fuerzas paraguayas, y los que reagrupan a los paraguayos fueron Gamarra y Yegros, Gamarra, Cabaña y Yegros, y envuelven a los argentinos, a los bonaerenses, y los vencen. Belgrano se va hacia donde había pasado, hacia el Tacuarí, y los paraguayos le van siguiendo. En ese momento ya no intervenía ninguna tropa española, ningún jefe español. Sí. Los paraguayos ganan en Tacuarí, y eso les produce todavía un mayor acicate para hacerse del poder, y utilizan la modalidad que utilizaron los porteños de crear una junta gubernativa, y le piden a Velasco, intiman a Velasco para que se integre. Acá llegamos a un punto muy importante, porque hablamos de la semana de mayo. Nosotros no somos independientes el 15, ni el 16, ni el 14 de mayo, porque lo que hacemos es integrar al gobernador español 2 diputados electos por los próceres de la independencia, o por los paraguayos. Y esos diputados son José Gaspar Rodríguez de Francia, que había sido electo para las Cortes de Cádiz como funcionario paraguayo en el gobierno de Fernando VII o de Carlos III, y Valeriano Ceballos, que era español. Es decir, el 15 de mayo, si es que aceptamos esa fecha, tenemos un triunvirato compuesto por 2 españoles y un paraguayo jurándole al Tata Fernando VII. O sea, definitivamente no somos independientes, claro, categóricamente. Qué interesante. Entonces, el 9 de junio siguiente se intercepta, pero había ya un gran control de los paraguayos de todo lo que se estaba haciendo. Sí. Y el 9 de junio siguiente se intercepta una carta de Velasco, dirigida a Velasco, donde le decían, de un tal Carlos Genovés, le decía que estaban preparadas las tropas en la costa de Itapúa para avanzar sobre Paraguay y restituir el gobierno español en el Paraguay. Y ahí se apresura. Entonces no, ahí el golpe del 15 de mayo ya se realizó. Ahí lo sacan a Velasco y se convoca el Congreso del 20 de junio. El Congreso del 20 de junio, iniciado el 20 de junio, el 23 de junio, resuelve la integración de una Junta Superior Gubernativa presidida por Fulgencio Yegros e integrada por Caballero, Fernando de la Mora, Bogarín, sí, y Francia. Entonces, esa es, digamos que la independencia del Paraguay de la provincia de Buenos Aires, de la provincia del Virreinato del Río de la Plata, porque todavía ellos estaban con la idea de reconstituir el virreinato. La guerra de la Triple Alianza es excusada por los argentinos con la necesidad de reconstituir el virreinato del Plata. Es decir, sí, que la guerra todavía tenía como antecedente la independencia del Paraguay. Todavía. Entonces, definitivamente, el Paraguay permanece, y en la nota del 20 de julio, que es casi una declaración de independencia, que es producto de la redacción del doctor Francia, y entramos en la importancia de Francia, ellos dicen: no vamos a cambiar unas cadenas por otras, no vamos a independizarnos o emanciparnos de España para caer en manos de Buenos Aires, definitivamente. Y hay una serie de hechos que denuncian la permanente beligerancia que tuvieron los porteños en contra del Paraguay. Todo el gobierno de Juan Manuel de Rosas fue una postergación del reconocimiento de la independencia del Paraguay, cosa que se produce recién en 1852. Bueno, irónicamente también aquí estuvo asilado Sarmiento, que siempre estuvo en contra del Paraguay. Vino a buscar, no asilo, pero vino a buscar estaba enfermo, consuelo para su parecer, quebrantada salud. Aunque enfermo. Yo tengo otra teoría. ¿En serio? ¿Cuál? Él vino al Paraguay no tanto en busca de alivio para su quebrantada salud, como dicen las crónicas oficiales,
sino que vino un poco para quitarse la espina, a pesar de que su hijo había muerto en Curupaytú, etc. Justamente el hijo murió en Curupaytú. Entonces vino... Al parecer tenía una... Y te digo por dos cosas... rabia hacia el Paraguay. Te digo por dos detalles que están certificados por la historia. Sí. Cuando llega al puerto de Asunción, va una comitiva privada, ninguna figura del Estado va a recibirlo, y le reciben unos escolares que le ofrecen una bandera paraguaya. Y Sarmiento se agacha, besa la bandera paraguaya y llora. Y llora. Ese es el primer detalle. Y cuando muere en 1885, 1887, no recuerdo bien, Sarmiento pide que le entierren cubierto por 4 banderas. La bandera de los Estados Unidos, la bandera argentina, la bandera paraguaya y la bandera chilena. Muchísimas gracias. Se te iluminan los ojos, ¿eh? Sí. Sos un patriota, ¿verdad? ¿Te consideras patriota? Yo creo que el patriotismo es... Te emociona contar todo lo que... Seguro. Esta clase magistral que nos diste. Seguro. Que reverdeció acá en estos minutos. Bueno, felicidades. Bueno. Se emociona acá el arquitecto. Todos también tenemos que estar emocionados y sumar un poco más de patriotismo a nuestro quehacer cotidiano. Simplemente yo saco eso como final de esta charla, esta entrega tan especial, creo, esta noche. Muchas gracias, hasta dentro de 7 días. Espectacular. No, pero hay mucho... Me emocionó, ¿eh?